Una amiga mía, bailarina, mientras hablábamos de Pinabouts, me comentó que ella creía que a veces Pinabouts empapaba o subyugaba demasiado el movimiento a la palabra. Esto es, que a veces la danza la subyugaba demasiado a un discurso filosófico concreto, tal como el de Spinoza, o a un mensaje específico, o a un simbolismo concreto, etcétera, ¿no? Entonces, aquí estoy, intentando articular un discurso sobre la danza contemporánea, pero sí que es verdad, y siguiendo un poco los consejos o las expresiones de mi amiga, que a mi parecer es verdad que Pina Bausch a veces subyugaba demasiado la expresión del movimiento a la palabra. Entonces, a mi parecer, de alguna forma, cuando nos disponemos a interpretar la danza desde el discurso, desde el logos, lo que hay que hacer justamente es mantener esta distancia que hay entre dos mundos de expresividad diferenciados. Esto es el mundo expresivo del cuerpo o del movimiento, o de la corporalidad, mejor dicho, y el mundo expresivo del logos o del discurso, ¿no? Y justamente manteniendo esta distancia, una distancia no hermética, sino que puede que propicia justamente puentes de comunicación entre ambos mundos de expresión, es como debemos interpretar la danza. En el sentido de que manteniendo esta distancia, que esta distancia no sería sino valorar cada fenómeno en sí mismo, esto es, valorar el discurso del logos desde el logos y el movimiento desde el movimiento, ambos se pueden nutrir uno del otro. Esto es, que la danza puede, por ejemplo, nutrirse de un poema del logos, o sea, del ámbito expresivo de la palabra, para erguir una coreografía que intente expresar dicho poema, mientras que, por ejemplo, la filosofía, como estoy intentando hacer yo ahora, puede nutrirse del fenómeno expresivo del movimiento, de la danza, para articular teorías acerca de la corporalidad, teorías artísticas, etcétera, ¿no? Y justamente es manteniendo esta distancia es donde puede haber un punto de comunicación donde ambas se nutran de ambas. Entonces, bueno, siguiendo un poco justamente lo que dijimos creo que en algunos vídeos, mantener la distancia y no llegar a quimerizar o a juntar ambas a niveles totales es lo que permite intentar buscar los puntos de unión, intentar acercarse una a la otra, ¿no? Porque de alguna forma tampoco quiero repetirme mucho, pero bueno, es lo del amor caballeresco, ¿no? Cuando el caballero consagra el acto con la dama querida, idílica, cuando el filósofo llega al ideal, cuando el filósofo llega al conocimiento, cuando Eros llega a la perfección, a la riqueza, justamente este ímpetu de intentar llegar perece, porque ya has llegado, ¿no? Y esto pues hace que no haya, o sea, esto en realidad es que desaparece justamente eso que estimulaba el pensamiento o estimulaba el movimiento, siguiendo esta analogía respectivamente, uno respecto al logos y otro respecto al movimiento. Entonces, dicho todo esto, bienvenidas y bienvenidos a un vídeo acerca de danza contemporánea. Este vídeo va a ser sobre una coreografía concreta que vamos a analizar, que tenéis en la descripción, cuyo título es Ondos Dommage, aunque creo que la coreografía no se llama así, sino que es el nombre que tiene en YouTube, creo, acerca de la canción que acompaña la coreografía. Y nada, va a ser un intento de interpretar filosóficamente la misma, intentando justamente valorar el movimiento desde el movimiento mismo, y no intentándole subyugar a muchos conceptos filosóficos, etc., ¿no? Aunque creando conceptos filosóficos a partir justamente del movimiento, ¿no? Manteniendo otra vez esta distancia o esta diferencia, a mi parecer, esencial. La coreografía la tenéis en la descripción, recomiendo evidentemente verla y disfrutarla con tranquilidad antes de ver este vídeo. Y dicho todo esto, vamos a empezar. Entonces, nada, tengo tres interpretaciones que de alguna forma son autónomas entre ellas, o sea, se pueden entender cada una por separado, pero a mi parecer las voy a exponer de forma consecutiva. Esto es la primera, la segunda y la tercera, y vais a ver que hay puntos de unión entre ambas, y a mi parecer creo que la primera empieza como interpretando la obra desde el simbolismo, y la última desde la corporalidad. Entonces hay como una especie de refinamiento, de pulimiento de la idea de la literatura o el símbolo, bueno, ya veréis por qué, o de la metáfora pura, hacia un terreno más, por decirlo así, fenomenológico, donde vamos a analizar más la corporalidad, ¿no? Y para mí, parece hay un refinamiento, pero se pueden entender todas por separado, evidentemente. Entonces,
La primera de todas, vamos a apelar un poco al título, ¿no? Ondos d'Hommage, si pensamos un poco en las capas de agua, en la masa de agua, que supone una presión súper grande para los seres que viven en el fondo del mar, los típicos peces, ¿no? Que por la presión están muy aplanados, etcétera, porque el peso del volumen de agua es increíble. Pues son peces que tienen, bueno, unos movimientos concretos, unos cuerpos adaptados a esta presión, etcétera, ¿no? Entonces, de la misma forma, podemos incluso entender al bailarín de esta coreografía como un ser que está, está presionado por toda esta masa de agua porque está en lo hondo del mar, ¿no? Entonces, de alguna forma, justamente, al haber esta especie de presión, el bailarín tiene que aprender a construir su cuerpo, tiene que aprender a moverse teniendo en cuenta esta presión, ¿no? Por eso el bailarín al principio no puede mover los brazos ni el torso y solo puede mover las piernas y está todo el rato en el suelo, hace movimientos que se mantienen en un nivel plano, en el nivel plano del suelo, en un intento de ir levantándose en un mar de mucha presión. Entonces, incluso haciendo una analogía, ¿no? Podemos incluso entender que esta presión del mar se podría hacer equivalente un poco al cuerpo en sentido platónico y en el sentido de como una prisión, como la prisión anatómica, ¿no? Porque de alguna forma el cuerpo, entendido como entidad anatómica, no es sino un límite, ¿no? Tiene unos límites físicos, unos límites anatómicos, biológicos para con el entorno, ¿no? Que de alguna forma limitan a la corporalidad como obertura para con el entorno, como relación con el entorno. Yo no me puedo relacionar de todas las maneras posibles con el entorno, sino que mi cuerpo como entidad anatómica me limita. Entonces, de alguna forma, pero de alguna forma, en sentido positivo, justamente si entendemos el cuerpo como esta cárcel, pues el trabajo del cuerpo, el trabajo de este límite anatómico, este perfeccionamiento o canalización del cuerpo, puede abrir más la corporalidad, haciendo que el límite devenga posibilidad, ¿no? En sentido kantiano. Esto es que el cuerpo no devenga un límite anatómico, sino que devenga una posibilidad corporal para con el entorno, una obertura, ¿no? Entonces, de alguna forma también, por ejemplo, si la coreografía se dijese arriba en el cielo, en cambio es en el hondo del mar, pues veríamos que desde el principio el bailarín realiza movimientos aéreos, movimientos con unos ángulos muy sueltos, o sea, nada marcados, fluidos, etcétera, ¿no? Mientras aquí vemos a veces ángulos de sufrimiento, ángulos como puntiagudos, toscos, porque hay un intento de realizar el movimiento constante, ¿no? Entonces, de alguna forma esto, que si el bailarín estuviese haciendo una coreografía arriba en el cielo, de alguna forma, desde el principio veríamos movimientos fáciles. La corporalidad ya estaría dada, el movimiento ya estaría construido, mientras que justamente al tener esta presión, se ve en la necesidad o tiene el ímpetu de construir o esforzarse para superar esta presión. Y así construye el movimiento, ¿no? Incluso haciendo un poco un símil con la espiritualidad budista y zen sobre todo, pues justamente como los humanos sufrimos, tenemos la posibilidad de llegar al no sufrimiento, de llegar al estado de iluminación, al estado buddhi, a ser un despierto, ¿no? Y justamente el sufrir abre el camino hacia el no sufrimiento. Entonces el camino espiritual como construcción o perfeccionamiento de las energías, canalización de las energías, de los deseos, etcétera, se puede equivaler a esta danza, ¿no? Un poco, haciendo un poco el símil. Porque de alguna forma el ser perfecto, el ser en sentido espiritual que ya está iluminado, un Buddhi, por ejemplo, o el ser que ya tiene todo el movimiento o ya ha construido totalmente su corporalidad, como el bailarín que he puesto como ejemplo en la coreografía inventada de Arriba en el cielo, es un ser perfecto en el sentido aristotélico, que ya no se mueve hacia nada porque ya lo tiene todo, que ya no se dirige hacia ningún fin porque él mismo ya es el fin, él ya lo es todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ser perfecto es inmóvil, no baila. O sea, el ser que sufre baila, pero el ser que no sufre no baila. Porque ya está completo, ya no tiene que construirse ni espiritualmente, ni corporalmente, ni nada, ¿no? Entonces, a mi parecer, la coreografía se puede entender desde este aspecto como en sentido positivo de justamente teniendo esta presión, tener el ímpetu de superarla, ¿no? Entonces,
de alguna forma, él va construyendo el movimiento, va construyéndose debajo del mar, va pudiendo mover también el torso, los brazos, etcétera, va ampliando el abanico de movimientos y empieza a haber un momento en el que empieza a normalizar sus movimientos. Empieza a andar, intenta salir del escenario. Cuando intenta salir del escenario andando, su brazo lo devuelve hacia atrás y vuelve al trance de danza. Entonces, a mi parecer, bueno, y finalmente lo que sucede es que intenta salir del escenario y le fallan las piernas y vuelve atrás y ya cae, que le falla el cuerpo entero, ¿no? A mi parecer, lo que sucede aquí justamente es que cuando el individuo normaliza lo construido, normaliza todo lo que ha conseguido, todo el esfuerzo que ha realizado, en sentido, por ejemplo, político, cuando normalizamos los derechos, cuando creemos que los derechos es algo obvio y no algo que se ha trabajado o se ha construido mediante los intentos revolucionarios, eh, pues se neutraliza. En el sentido de que cuando él normaliza todo lo conseguido, deja de construir, porque ya cae en no tener el movimiento hacia algo más elevado. Y aquí se neutraliza y perece, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque a mi parecer al final el bailarín justamente se da cuenta de que él no se mueve o sea, que lo que le hace moverse justamente es el ímpetu o el intento de superar los límites de la presión del mar o de la presión del cuerpo. Y que los movimientos o la corporalidad, la obertura para con el entorno no es algo dado, sino que es algo que se tiene que construir. Incluso en la realidad, el bebé, o bueno, el humano de alguna forma tiene que ir construyendo su corporalidad. El bebé al principio no puede andar ni gatear, luego gatea, luego anda, etcétera, ¿no? O sea, pasa por un proceso de ir ampliando sus posibilidades para con el entorno, ampliando su corporalidad. Y justamente no es tan importante el movimiento como tal o estas etapas del movimiento, sino el camino, que es un camino súper estimulante justamente para el humano, ¿no? Justamente el niño que no puede llegar a un sitio porque es demasiado alto, se ve impulsado a pensar estrategias para llegar a ese sitio y pone una silla y pone otra y escala y lo coge, ¿no? O cuando gatea no puede llegar a muchos sitios y entonces tiene como un ímpetu para llegar a esos sitios pero no puede y esto estimula su mente para descubrir maneras de llegar, etc. Entonces justamente teniendo estos límites se ve necesitado de erguir caminos para llegar a lo que quiere llegar, ¿no? Entonces, de alguna forma se da cuenta de que se mueve justamente por el propio camino, no por el fin. O sea, de alguna forma, lo importante es esto, es el camino, en tanto que estímulo del construirse, no el fin, cómo llegar, porque cuando llegas ya no te mueves, ¿no? O sea, sería de alguna forma, el moverse no es que esté dado por llegar al fin, sino que es el camino, es el intento de llegar al fin lo que hace el movimiento, no el fin como tal. No sé si aquí me he explicado muy bien, pero bueno. Entonces, a mi parecer esto, cuando el bailarín normaliza lo conseguido, lo neutraliza, y entonces ya perece y cae, ¿no? O sea, sería una posible interpretación que también, siguiendo un poco el sentido espiritualista, se puede relacionar un poco incluso con el Bhagavad Gita, ¿no? Con el mantenerse en una lucha interna constante, en una lucha espiritual constante por llegar a ideales más grandes, a niveles éticos, morales o de conciencia más elevados, ¿no? Y es esto, mantener esa lucha interna. De la misma forma, el bailarín tiene que mantenerse en esa constante lucha entre el cuerpo y la corporalidad para abrir nuevos movimientos, nuevas maneras de relacionarse con el entorno. Y en ese y cuando lo normaliza, lo neutraliza y descubre que era justamente ese ímpetu por llegar a esos sitios lo que le hacía moverse. Y no tanto llegar a ese sitio, porque cuando llega ya se deja de mover. Ya es el ser perfecto que ni sufre, ni baila, ni nada, sino que ya está completo en sí mismo. Entonces, la danza justamente nace de este intento o nace de este no estar completo y de este ímpetu para llegar a estar completo, donde lo importante no es llegar a estar completo, sino es mantenerse en este camino que además estimula muchísimo tanto la mente como el cuerpo, etcétera, ¿no? Y el caso del bebé que hemos puesto es lo más paradigmático, ¿no? Este límite estimula muchísimas otras facultades del infante, del niño, ¿no? Entonces, otro discurso un poco relativo a este, a ver cuánto llevamos, bueno,
Otro discurso un poco relativo a este sería exponer que el bailarín, de alguna forma, eh, cuando empieza a bailar, cuando entra en el mundo de la danza, se encuentra que hay un mar de presión técnica muy grande. Entonces, de alguna forma, la técnica lo que le hace es abrirle posibilidades anatómicas, le permite ser más elástico, más fluido, más fuerte, tener más equilibrio, etc., ¿no? Entonces, el bailarín, de alguna forma, cuando entra en este escenario inundado en esta presión del mar, que sería la presión de la técnica, tiene que esforzarse para construir su movimiento dentro como de este espacio, ¿no? Entonces, luego, cuando consigue, más o menos, logra de alguna forma articular un gran abanico de movimientos dentro de este espacio, que sería o sea, relativa a la coreografía hacia el final de la obra, pues intenta salir del escenario y ya no puede salir. ¿Por qué? Porque de alguna forma el escenario se ha ido expandiendo, sus tentáculos se han ido expandiendo y han conquistado todos los ámbitos de su vida. Han conquistado su casa, han conquistado la calle. ¿Esto qué significa? Que de alguna forma el bailarín, cuando se construye dentro de la danza, ya no puede salir de la danza. El escenario deviene toda su vida, tanto en el día a día como el escenario concreto del teatro, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma no hay una división del movimiento. No es que el movimiento dentro de la danza sea diferente que el movimiento de andar por la calle, sino que cuando el bailarín se construye mediante la herramienta técnica de la danza, en realidad está abriendo su corporalidad, está abriendo una determinada manera de comportarse con el entorno, ¿no? Una determinada manera de relacionarse con el entorno. Y no es algo que solo suceda cuando está en el escenario físico de estar haciendo una obra delante de un público, ¿no? Sino que es una manera ya de ver el mundo, de interrelacionarse con el mundo que también está en la cotidianidad. Por tanto, esa construcción del movimiento que se ha dado dentro del escenario ya es para todo, ya es para todo el mundo, ya es para toda la vida, ya es para todos los ámbitos de la realidad, de la vida, ¿no? Entonces el escenario en ese sentido es esto, que el escenario como espacio de construcción de movimiento o de corporalidad ha inundado o ha empapado la totalidad del fenómeno vital del bailarín. Entonces, cuando el bailarín intenta salir del escenario se da cuenta de que ya todo es el escenario y acaba pereciendo en el escenario mismo. Esto, otra vez, en realidad es una proclama para un discurso, o sea, a mi parecer un discurso que intenta romper un poco esta división que a veces se hace entre el arte y la vida cotidiana, ¿no? O sea, de alguna forma, y en la danza, bueno, en el caso paradigmático sería entender el arte, ¿no? Como de alguna forma desligado o diferenciado de la vida cotidiana de forma cualitativa, en tanto que está en un museo, como apartado, como algo exótico, como algo envuelto en una aura mística que lo diferencia de la cotidianidad, pues de alguna forma, porque está en un museo, entonces se abre como una ruptura entre el fenómeno de la cotidianidad, de la vida en general, y el fenómeno artístico. Pues esto, lo que he intentado decir, lo intenta romper. De alguna forma en la danza se ve bastante, ¿no? Y en esta coreografía me he usado de ella para hacer esta proclama, ¿no? O sea, de alguna forma el, el bailarín no es que diferencie los movimientos en última instancia del escenario de su vida cotidiana, sino que él ha construido su movimiento y el movimiento empapa, porque es la manera de expresarse y la manera de entenderse con el entorno, empapa todo el fenómeno vital, no solo el escenario, no hay una diferencia. Bueno, pasemos a la siguiente interpretación, que entra un poco en contradicción con esta, como vais a ver. Y la última, que lo que he intentado exponer un poco, es que de alguna forma el bailarín, cuando empieza a hacer una obra concreta, cuando empieza a realizar una coreografía concreta, lo que hace es dar a luz a un alter yo, como a un él pero diferente, a un él que tendrá que articular su movimiento de forma diferente. Esto es, que cada vez que hacemos una coreografía, están haciendo un nuevo yo o un nuevo bailarín. Esto es una nueva manera de expresarse con el entorno. De forma, se entiende bastante mejor en el fenómeno del teatro, por ejemplo. Cuando es dar nacimiento a un personaje, ¿no? Cuando el artista entra en el escenario, está dando nacimiento, o sea, bueno, está dando a luz a un nuevo personaje que morirá en el escenario. Por tanto, el bailarín y el actor tiene que dejarse poseer, dejarse poseer por este nuevo alter yo, este yo que
que él mismo ha dado en nacimiento eh, para realizar pues, el fenómeno artístico del que, bueno, respectivamente danza o teatro, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues esto, el bailarín cuando entra en el escenario no estaría dando sino a luz a un bebé, pero este bebé, en cambio de salir por el cuerpo de la madre, quedaría dentro del cuerpo de la madre y su brazo crecería por dentro de mi brazo, o sea, su brazo estaría como dentro de mi brazo, ¿no? Y bueno, todo su cuerpo estaría como dentro del bailarín, ¿no? Y entonces el bailarín entra como una especie de trance poseído por este bebé idea, si lo queremos llamar así, y pues realiza la coreografía. Que además, relacionándolo un poco con la construcción de movimiento en esta coreografía, de alguna forma, este bebé que da a luz el bailarín de Ondos Domag se va construyendo, va articulando su movimiento. Es un personaje o es un alter yo que tiene que construir su corporalidad, teniendo en cuenta esta presión, ¿no? Tiene que hacer el esfuerzo o el ímpetu de construir su movimiento, de ir articulando su capacidad de moverse en el entorno, ¿no? Entonces, de alguna forma, cuando este bebé va creciendo, pues hay un momento que acaba pereciendo dentro del escenario. Esto es que cuando entramos en el escenario, damos a luz a un nuevo yo y este yo morirá en el escenario, no puede salir del escenario. Entonces, de alguna forma es esto, ¿no? Porque, o sea, de alguna forma, cuando él intenta salir, el bailarín cuando intenta salir del escenario, no puede, y acaba volviendo y acaba pereciendo como empezó en el escenario. Esto es que la posesión del bebé dura lo que dura la obra artística. Porque ese yo, ese yo es y depende del espacio concreto donde ha nacido. No puede salir de ese espacio. El bebé o el personaje como construcción o articulación de un movimiento característico, que sería la coreografía, o la realización, mejor dicho, de la coreografía, no puede salir justamente del espacio donde se ha gestado, porque entonces ya sería otra cosa, ya habría como una división entre espacio y personaje. Y podríamos pensar que entonces el personaje puede nacer fuera del espacio donde se le ha intentado dar a luz o donde se le ha intentado crear, ni que sea conceptualmente como el coreógrafo que crea la coreografía, ¿no? Entonces, esto también conlleva un poco la idea de pensar que uno no puede salir de los movimientos. Esto es que, por ejemplo, cuando él intenta salir del escenario, cuando él ya se ha construido todo su movimiento e intenta salir del escenario, no puede, sino que ese yo tiene que perecer en el escenario. O sea, el bailarín, no puede salir del escenario para de alguna forma ver el escenario de forma abstracta y separada de este. O sea, uno no puede salir del movimiento para verlo de forma abstracta, sino que el movimiento nace y muere, pero no puedes salir del movimiento para verlo de forma abstracta desde fuera y analizarlo, ¿no? Entonces esto incluso lo podemos ver un poco relacionado con lo que he dicho al principio de Pina Bausch, ¿no? Este intento de realizando un movimiento, abstraerte de fuera, o sea, naciendo como bailarín dentro de este movimiento, intentar salir para analizar ese movimiento de forma reflexiva es imposible. Hay una imposibilidad expresiva, porque a la que sales del escenario ya desaparece el movimiento, ya desaparece esa expresión concreta de movimiento que es la coreografía realizándose, ¿no? Entonces, bueno, es un poco esta idea, ¿no? De que, ya me estoy un poco repitiendo, pero es esto, que el bailarín no puede salir del movimiento para intentar explicarlo con las palabras desde fuera, sino que el bailarín articula un movimiento y ese movimiento perecerá sin que uno pueda salir a divisarlo desde la distancia y poder explicarlo. Porque entonces ya pues, sería un poco esto, subyugar el movimiento a el fenómeno abstracto de desligamiento de ver el movimiento desde fuera, que en realidad es lingüístico en última instancia. Entonces, bueno, creo que más o menos, creo que no sé si me sabía explicar mucho, pero espero que se haya entendido un poco lo que quería expresar con esta coreografía. Espero que os haya gustado bastante el vídeo, no este, sino el de Ondos do Mar. A mí me parece una obra fantástica. Y dicho todo esto, nos vemos en el siguiente vídeo sobre danza contemporánea o sobre lo que sea. Y nada, hasta otra.